Hola, profe. ¿Cómo está? Ya empecé a grabar la clasecita. Bien, gracias. Ahorita que empiece la clase, ¿puede volver a explicar el por qué se considera el oxígeno en el análisis elemental? Ash. Sí, claro. Gracias. Lo que pasa es que nosotros quemamos a la muestra del compuesto en el analizador elemental utilizando oxígeno. No podría haber combustión en ausencia de oxígeno. Entonces, como el oxígeno es un elemento que nosotros estamos introduciendo artificialmente y de forma ajena a la muestra, entonces eso ya no nos permite en automático saber cuánto oxígeno había presente originalmente en la muestra. Es por eso nada más. O sea, si la muestra Ok. contenía oxígeno, yo no lo puedo saber porque estoy metiéndole más oxígeno. Entonces eso me está moviendo las cantidades que yo tendría que estar censando. Se debe a ese simple hecho. Que por cierto, sí pueden haber combustiones en ausencia de oxígeno, o por lo menos en ausencia de oxígeno gaseoso. ¿Han escuchado hablar del napalm, por ejemplo? No. 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 El napalm es un arma química. Se utilizó sobre todo en la guerra de Vietnam. Se puede hacer algo muy parecido al napalm si uno mezcla gasolina. Yo creo que no tendría por qué estarles hablando de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo dedican a andar haciendo travesuras? Bueno, se hace mezclando gasolina con acetato de calcio. Eso hace que a la hora que le piel se empieza a llevar a cabo una combustión, pero el oxígeno que hace falta para llevar a cabo la oxidación del napalm no se obtiene del oxígeno atmosférico. De hecho, se forma una capa así como de caramelo en la piel. Entonces eso hace que el oxígeno atmosférico ya no entre para llevarse a cabo la oxidación. Esa oxidación sustrae al oxígeno de la piel, del tejido graso que tenemos. Entonces, uno que es rociado con napalm se podría perfectamente aventar a un lago con la intención de que se apague el fuego que trae uno, pero eso no haría que cesara la combustión porque se da utilizando al oxígeno que nosotros tenemos presente en el tejido. Entonces, por eso es que son muy graves las quemaduras por napalm y pues es bastante horrible la muerte siendo quemado por napalm. ¿No? El azufre, por ejemplo, tiene un comportamiento químicamente muy parecido al del oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros también podemos llevar a cabo procesos en los que el oxidante que se requiere para la combustión, digámoslo así, sea el azufre y no el oxígeno. Entonces, sí pueden haber combustiones en ausencia de oxígeno, pero vamos, no es lo común, ¿no? Estamos acostumbrados a que para que se queme algo, hace falta un comburente. El comburente en general es el oxígeno presente en el aire. Hace falta un combustible, es aquello que estamos quemando, y hace falta un iniciador. Recuerden que si falta cualquiera de estos tres elementos en el triángulo del fuego, la combustión no se puede llevar a cabo. ¿No? Combustible, comburente e iniciador. Nosotros podríamos, por ejemplo, tener una habitación llena de metano y de oxígeno, ¿no? Sabemos que el metano a la hora que se queme va a producir CO2 y agua, pero si los pongo así, no pasa nada, no se lleva a cabo la combustión, no se lleva a cabo la ignición, que es lo que hace falta, un iniciador. Puede ser un proceso catalítico, por ejemplo, un filamento de platino, algo así, puede ser una chispa eléctrica, puede ser que nosotros incrementemos la temperatura de la habitación hasta que se lleve a cabo el proceso de ignición, ¿va? Finalmente, yo lo que estoy haciendo es que para pasar de reactivos a productos, yo estoy en la reacción A más B, que me produce C más D. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Ah, maldición, se me olvidaba. Ahí les va. Para que una reacción en la que tengo los reactivos A más B, que me dé los productos C más D, con lo que estoy jugando es con la energía potencial que tienen reactivos y productos. Casi siempre, las reacciones a las que estamos acostumbrados son reacciones exotérmicas, ¿no? La combustión es una reacción exotérmica por excelencia.
Quiere decir que yo tengo cierta energía potencial, ahorita le voy a poner el nombre de U, después esa U la vamos a asociar con otra cantidad que vamos a conocer como delta G, un cambio en la energía de Gibbs. ¿Ah? Esto se conoce como potencial químico, entonces cuando yo les pinto U, estoy hablando de una energía potencial, pero una energía potencial químicamente. No es la misma que la energía potencial que vemos en la mecánica, que nada más consiste en una diferencia de alturas, ¿no? El potencial químico es esta otra cantidad, el delta G. ¿Va? Entonces, tenemos A más B a cierta energía potencial, que a la hora que se convierten en los productos C más D, estoy haciendo que pase de un estado de alta energía potencial a un estado de baja energía potencial en los productos. Entonces, la energía que ya no estoy ocupando, que ya no está contenida en los compuestos, se libera al ambiente en forma de un calor. A ese calor lo conozco como calor de reacción. Vamos a ver que se define como un cambio de entalpía. Ajá, ese cambio de entalpía es el calor de la reacción. Pero para que yo alcance a llegar de A más B a C más D, necesito de un activador, ¿no? Ese activador es un influjo de energía cinética que se traduce en un choque entre las moléculas de los reactivos. Y esa altura energética es lo que yo conozco como una energía de activación. Si yo no tengo esta energía de activación, es imposible llegar de reactivos a productos. ¿Ah? Entonces, por eso es que yo necesito un iniciador para que se verifique la reacción. Ninguna reacción va a ser espontánea por sí sola. Siempre va a hacer falta un activador en el que les digo, yo estoy brindando energía cinética a las partículas para que choquen y ese choque me produzca un cambio químico. Voy a tener que los electrones cambian de lugar, que se modifica la naturaleza de los enlaces, etc. ¿Va? Ok. ¿Le queda claro, señorita, entonces, por qué el oxígeno no se puede cuantificar mediante el análisis elemental? Sí, ya. Es Órale, que pues. para obtener la fórmula me cuestiona el por qué contemplamos siempre el oxígeno. Entonces, Por cierto, le salió presencia de oxígeno en fue la penicilina G, ¿verdad? sí. Sí Sí, tiene que tener, ¿no? Porque sí. los porcentajes que profe. teníamos para carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre no alcanzan a sumar el 100%. Eso les digo, nos hace sospechar, en primer lugar, de que el remanente de masa tenga que ser oxígeno. Porque todos los compuestos orgánicos, o prácticamente todos, los compuestos que tienen algún interés biológico, están compuestos de los mismos elementos, ¿no? Del CHOMPS. Entonces, lo más común es suponer que se trate de oxígeno, pero podría ser que tuviéramos otro elemento químico del cual no tenemos detector en el analizador elemental y que no sea oxígeno, ¿no? O sea, ahí ya hacen falta más pruebas de análisis espectroscópico, ¿sale? Pero es bastante común que se trate de oxígeno. Ok. Para seguir avanzando en el curso, hace falta que les introduzca unos cuantos conceptos más. El concepto de sistema, mejor lo voy a pintar como un cuadro de texto. ¿Qué es un sistema? Pues algún conjunto de métodos o de pasos. Ah, ok. Tú estás hablando del sistema en términos de una metodología, pero desde el sentido práctico de la termodinámica, un sistema es el objeto de análisis o el objeto de estudio. Ajá. Si yo, por ejemplo, estoy tratando de investigar las propiedades energéticas de un globo que está lleno de aire o de un litro de agua que está hirviendo en la estufa, entonces mi sistema va a ser el litro de agua o el aire que se encuentra al interior de ese globo. Ajá. O sea, el sistema no es otra cosa que la parte del universo que yo estoy tratando de definir termodinámicamente. Ajá. ¿Cuál es el complemento del sistema? O sea, ¿qué es lo que no se encuentra contenido en el sistema? Pues es el resto del universo, ¿están de acuerdo? O sea, Sí. para yo definir un término, un concepto termodinámico,
sistema que estoy estudiando y de cómo es la interacción de ese sistema con el universo. Entonces, todo lo que no sea parte del sistema se conoce como alrededores. Ajá. Los alrededores son aquello que está interactuando con el sistema, pero que no forman parte de él. Si, por ejemplo, yo tengo ese litro de agua que está hirviendo en la estufa, los alrededores estarían constituidos por la flama, que está haciendo que yo tenga una inyección de energía hacia el sistema. Ajá. Sobre todo eso. Y además tendría la componente atmosférica, ¿no? O sea, toda la atmósfera que está rodeando al sistema hace que ese litro de agua también esté donando parte de su energía hacia los alrededores. La atmósfera está absorbiendo energía del sistema. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo podemos modelar a la atmósfera como parte de los alrededores. Hay 3 tipos de sistemas. Vamos a ponerlos de esta manera. Un sistema que sea abierto. ¿Cuál será? El que intercambia materia con los alrededores. En efecto. Intercambia materia y energía, ¿no? Exactamente. Estaba un poco incompleta la respuesta, así ya quedó completa. Un sistema abierto es aquel que intercambia masa con los alrededores. Otra vez, en la olla de agua que están ustedes sirviendo en la estufa. Si eso entra en ebullición, el agua va a empezar a cambiar de fase. Entonces, eventualmente la masa del sistema, que es el agua líquida, va a empezar a disminuir. Estamos intercambiando masa con los alrededores. Y además estamos recibiendo energía de los alrededores por concepto del fuego, de la estufa. Entonces, al recibir energía, también está intercambiando con los alrededores, ¿no? Entonces, es aquel que intercambia masa y energía con los alrededores. ¿Qué otro sistema conocen entonces? Pues si no es abierto, pues es cerrado, ¿no? Cerrado. Entonces, ¿cuál será un sistema cerrado? Aquel que no intercambia masa ni energía con los alrededores. De hecho, no tan así. El sistema cerrado... ¿Solo comparte energía? Así es, exacto. El sistema cerrado solo intercambia energía con los alrededores. ¿Y cuál será el que no intercambia? O sea, no intercambia masa, el sistema cerrado, pero sí intercambia energía. Y si no queremos que intercambie ni masa ni energía, entonces estaríamos hablando de otro tipo de sistema que se conoce como sistema aislado. Aislado. Ahora sí, el sistema aislado no intercambia ni masa ni energía. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de sistemas abiertos, cerrados y aislados? Ya habíamos dicho que el agua que está abierta a la atmósfera y que está hirviendo en la atmósfera, perdón, y que está hirviendo en la estufa, sería un ejemplo de sistema abierto. Aquí yo le pongo el flamagas, ahí está el agua líquida, y yo tengo un intercambio de masa. Está escapando masa del sistema, pero además está entrando energía hacia el sistema. Este sería un ejemplo de sistema abierto. Ahora, si no quiero que intercambie masa con los alrededores, o sea, que sea un sistema cerrado, pues le pongo una tapa, ¿no? El caso ideal sería aquel en el que la tapa sella perfectamente, que no tengo que se escapa vapor de agua, y entonces sí tengo todavía el influjo de energía, porque estoy calentando, pero ya no tengo intercambio de masa. ¿Ah? Ese intercambio de masa se conoce como flux en el lenguaje de
una rama de la termodinámica que se llama transferencia de masa, flux de masa, o flujo másico también se conoce. Y, por último, un sistema aislado sería aquel... ¿Un termo? ¿Cómo, perdón? ¿Como un termo? Como un termo, por ejemplo. El termo se encuentra aislado por una capa, casi siempre es de un compuesto polimérico, un material que sea bastante espumoso, porque cuando queremos que el aire transfiera calor por conducción, es de los más torpes. Si esta capa estuviera llena de aire y fuera además suficientemente amplia, el aire podría empezar a generar corrientes convectivas cuando la temperatura del sistema sea diferente de la temperatura de los alrededores. Vamos a suponer que T1 sea mayor que T2. ¿Hacia dónde iría la energía o el flujo de calor? ¿Hacia T1? Al revés. Siempre el calor se transmite de la alta temperatura hacia la baja temperatura. Entonces, si el sistema no se encontrara aislado, yo vería que tengo un flujo de calor del sistema hacia los alrededores. O sea, el sistema se empieza a enfriar mientras que los alrededores se empiezan a calentar, ¿va? Si la capa entonces de aire fuera suficientemente amplia, el aire que está contenido ahí empezaría a generar una corriente convectiva. Y el aire, cuando transfiere calor por convección, digamos, puede hacerlo de forma altamente eficiente. Entonces, eso no me serviría para aislar térmicamente al sistema. Sin embargo, si yo esto lo relleno de una espumita, ahora voy a hacer que esa espuma tenga una gran porosidad en la cual se ven atrapadas las partículas del aire, las moléculas que componen al aire, que serían prácticamente oxígeno y nitrógeno, ¿no? Como ya no pueden tener movilidad, ya no pueden intercambiar calor por convección, lo estarían haciendo a través del proceso de convección, y cuando el aire transfiere calor por convección, entonces se convierte en un aislante térmico. O sea, es muy tonto el aire para transferir calor por el proceso de conducción. Entonces, por eso es que si yo lleno aquí de un material polimérico, fuerzo al aire a que conduzca por conducción, y entonces esto queda aislado térmicamente. O sea, estaría tachando esta corriente convectiva, y eso lo represento de esta manera. Pongo un achurado alrededor del sistema, y eso representa que yo tengo un aislante térmico. Ahora, ¿cuál es el mejor aislante térmico? El vacío. Ajá. Ya casi no se usa, pero los primeros termos que existieron, que se llamaban frascos Dewar, ya casi nada más se utilizan para guardar cosas como helio o nitrógeno líquido. Eran un contenedor que estaba en contacto con el fluido, y eso estaba rodeado de otra capa, pero dentro de las dos capas, en el espacio entre las dos capas, yo tenía un vacío perfecto. El vacío es el peor conductor de calor cuando se refiere al proceso de conducción. Entonces, si acaso, el calor en un termo solo podría estar escapando por parte del proceso de transferencia de calor que nosotros conocemos como radiación. Solo por radiación puede escapar el calor de ahí, pero vamos, no es importante la pérdida por radiación, ¿no? Sobre todo por el hecho de que han visto uno de estos frascos Dewar, han visto que tiene un espejo en la parte que está en contacto con el fluido. No, la verdad no. Nunca tuvieron uno de estos que eran para guardar el cafecito, y han visto que es o una superficie metálica o bien un vidrio, pero es un vidrio con acabado espejo. Ah, no, Bueno, sí, creo que sí. Sí. Así son. ¿Con qué finalidad? Finalmente, la radiación, si nosotros tenemos una superficie muy pulida o un espejo, se va a reflejar, ¿no? Entonces, si el sistema tendía a dejar que el calor se escapara por medio de la radiación choca con las paredes del recipiente, entonces no tenemos pérdida energética, ¿va? Entonces, por eso los primeros termos eran de ese estilo, un espejito que estaba rodeado por un vacío, ¿va? Bueno,
Hasta aquí tenemos tres tipos de sistemas. El abierto, el cerrado y el aislado. Ajá. Casi siempre vamos a hacer la suposición de que el sistema aislado no tiene ninguna transferencia de calor o ningún intercambio energético con los alrededores. Generalmente la ciencia se trata de idealizar los procesos, ¿no? Entonces, cuando vean que el sistema está representado así, que está ashurado lo que está alrededor del sistema, quiere decir que no tengo flujo energético entre el sistema y alrededores. Y les quiero hablar todavía de otro tipo de sistema. De hecho, no es propiamente un tipo de sistema, sino propiamente sería un tipo de alrededores. Nosotros estamos acostumbrados a, cuando hacemos un experimento aquí en la Tierra, tengamos contacto con la atmósfera. Vamos a pensar en un monobloc de aluminio que salió del proceso de fundición en la fabricación de un automóvil. Eso se encuentra a cierta temperatura que está muy por encima de la temperatura ambiente, ¿va? Lo sacamos al aire atmosférico con la finalidad de que se enfríe, ¿va? Eventualmente el monobloc va a empezar a tener un descenso en la temperatura que se manifiesta por un influjo energético que va del sistema, que es mi monobloc, hacia los alrededores. ¿Ah? Ahora, la energía que escapa del sistema es captada por los alrededores. ¿Están de acuerdo en que la temperatura de los alrededores tendría que incrementarse conforme el monobloc se enfría? ¿No? ¿Eso ocurre? ¿Ok? La capa circundante de aire que se encuentra rodeando al monobloc sí empieza a tener un incremento de temperatura, pero fácilmente otra vez se forma ahí la corriente convectiva con el aire atmosférico y entonces ese calor se disipa. En resumen, yo no voy a tener que la atmósfera incremente su temperatura. Ese concepto se conoce como almacén térmico. La atmósfera es un almacén térmico. Vamos a poner otro ejemplo. Tienen ustedes un cubito de hielo y lo avientan al océano. Originalmente el cubito de hielo tiene una temperatura inferior a la ambiental, ¿no? Vamos a pensar que a nivel del mar tengamos una temperatura de 0 grados Celsius para el sistema, que es el cubito de hielo. Pero a la hora en que lo avientan hacia el océano, ahora yo voy a tener que el agua de mar, que se encuentra a una temperatura superior, empieza a transferir calor hacia el cubito de hielo, ¿no? Eso quiere decir que la temperatura del océano tendría que disminuir conforme se calienta el cubito de hielo, ¿no? ¿Pero eso ocurre? No, la temperatura del océano permanece constante. Otra vez es el concepto de almacén térmico. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un almacén térmico de unos alrededores comunes y corrientes? Vamos a pensar en el litro de agua que estábamos calentando en la estufa y lo ponemos en presencia de nuestra mano. Nuestra mano agarra al recipiente, nuestra mano sería parte de los alrededores, ¿están de acuerdo? Y nosotros tenemos un influjo energético que va del sistema hacia nuestra mano. Nuestra mano se calienta, nos quemamos y gritamos ¡ay! ¿No? Pero ahí sí estamos teniendo que los alrededores están incrementando su temperatura. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de alrededores? Mi mano y la atmósfera. ¿O en qué se diferencian más bien? La cantidad de... ¿sí? Exactamente. Ajá. Un almacén térmico ocurre siempre que la masa de los alrededores sea muchísimo, muy superior a la masa del sistema. O sea que la energía se puede diluir en los alrededores y entonces yo no voy a tener que los alrededores cambien sus propiedades termodinámicas. Es una definición importante, chicos. Su compañera que está mensajeando ahí con su novio que tiene una playerita amarilla con un logo azul en el centro, apúntele porque eso es muy importante, en lugar de que esté chateando. ¿Ah? Entonces, además, Profe, superior, ¿cómo se llama el otro? ¿No sé, alrededores? ¿Qué carambas dice? No se entendió muy bien. Disculpe. Ajá. Uno se llama almacén térmico y el otro tan solo alrededores. O sea, el almacén térmico también son alrededores, Sí. pero son alrededores que no cambian sus propiedades termodinámicas. O sea, en general,
yo defino un conjunto de propiedades termodinámicas para el sistema. Energía interna, presión, volumen, temperatura. Ajá. Y en contacto con los alrededores modifican sus propiedades termodinámicas. También pueden modificar su presión, volumen, temperatura, energía interna. Ajá. Pero si los alrededores tienen muchísima masa, entonces no tengo modificación de sus propiedades termodinámicas. Se mantienen constantes a través del tiempo. Ok, gracias. ¿Va? Ok. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Eso también se puede ver en los lagos, profesor, cuando es invierno y solo se forma la capa superior. En efecto. De hecho, eso es una propiedad importantísima del agua y por eso es que en la Tierra tuvimos el lugar ideal para que surgiera la vida, ¿no? Acuérdense que una parte importante del problema de que un planeta sustente vida consiste en las condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, en la Luna, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre la cara iluminada y la cara oscura? Es del orden de cientos de grados Celsius, ¿no? O sea, un astronauta que tenga la mitad del cuerpo en la parte iluminada y la espalda en la parte oscura, estaría viendo una diferencia de temperaturas en su cuerpo del orden como de 200 grados Celsius, ¿no? Eso es importante, o sea, la vida no está hecha para que aguante esos cambios térmicos tan extremos. Y ahí es donde es importante el agua. Si yo estoy calentando el agua, tengo dos tipos de calor. Uno se conoce como calor sensible y el otro se conoce como calor latente. El calor sensible se manifiesta en un cambio de temperatura del sistema. O sea, le prendo a la estufa y yo tengo agua que se encuentra a 20 grados Celsius, a temperatura ambiente. El influjo energético de los alrededores hacia el sistema hacen que la temperatura del agua se empiece a incrementar. Estoy suministrando calor sensible al sistema. Ajá. Pero ¿hasta qué punto se calienta el agua? Llega a la temperatura, si estamos a nivel del mar, de 100 grados Celsius. A esa temperatura se verifica la transición de fase para el agua, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo sigo calentando al agua, ¿no? Pero veo que se sigue incrementando la temperatura. No, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Para una sustancia pura, si yo, por ejemplo, tengo agua perfectamente desionizada, a la hora que yo alcance los 100 grados Celsius de temperatura, la temperatura se va a mantener como una constante. Toda la energía que está recibiendo el sistema se ocupa en estar llevando a cabo el proceso de transición de fase, en estar haciendo que pase de la fase líquida hacia la fase gaseosa. Ahí es donde se invierte y se aprovecha toda la energía que está recibiendo el sistema. Entonces, por eso es que no se lleva a cabo otro incremento de temperatura. Ahora, en el momento en el que la última gotita de agua de la olla se evaporó, ya no tengo la presencia de las dos fases, ya todo el agua se encuentra en la fase gaseosa. Si yo sigo calentando, como ya tengo otra vez una sola fase, otra vez la energía que reciba el sistema se va a estar aprovechando en un incremento en la temperatura. Otra vez tengo calor sensible. Solo en la transición de fase yo tengo calor latente. Si tengo la presencia de una sola fase, entonces voy a tener calor sensible. El agua funde a 0 grados Celsius, ¿no? Y siempre que estén presentes el agua líquida y el agua sólida, o sea, el hielo, la temperatura se va a mantener constante en 0 grados Celsius. Eso es totalmente amigable para la vida, ¿no? Si yo tengo peces que puedan vivir a 0 grados Celsius, no importa qué tan crudo sea el invierno, siempre que haya agua líquida presente, la temperatura va a ser de amigables 0 grados Celsius de temperatura. ¿Va? Entonces, por eso es que la vida prácticamente podríamos suponer que se tendría que desarrollar en otros planetas que tuvieran una cantidad importante de agua. De otra manera, pues no, sí podría haber vida, ¿no? Pero no sería una vida humanoide como la que conocemos, o no sería una vida basada en los procesos metabólicos que conocemos aquí en el planeta Tierra. ¿Ah? Ok. Bueno, eso en cuanto a los tipos de sistemas. Vamos a ver otro tipo de definiciones. Ya abundamos un poquito la clase anterior con estas definiciones. ¿Se acuerdan del concepto de cantidad extensiva y cantidad intensiva, verdad? O propiedad
intensiva y extensiva. Eran aquellas que también tenían que ver con la masa. Una propiedad intensiva es aquella que no tiene que ver con la masa. Por ejemplo, la densidad es una propiedad intensiva. Y las extensivas son las que sí tienen que ver con la masa. ¿La energía será intensiva o extensiva? Intensiva, ¿no? Extensiva. Vamos a hacer el experimento mental de meter una taza con agua en el horno de microondas o meter una olla con agua. ¿Qué se calienta más rápido? La taza, Pues la ¿no? taza, ¿no? Porque tiene menos Ah, cantidad de materia. ¿están de acuerdo que la irradiación por parte del horno de microondas es constante? O sea, yo podría decir que la energía que suministra el horno de microondas es constante. ¿Qué es lo diferente? La masa. Si yo tengo una masa chiquita, va a recibir mayor proporción de energía por unidad de volumen en comparación con la masa grande que tiene la olla, ¿no? Entonces, siempre se va a calentar más rápido la tacita que la olla, ¿no? Eso quiere decir que la energía es una propiedad extensiva. Depende de la masa del sistema, lo que yo lo pueda afectar mediante un influjo energético, ¿va? Ahí les va una pregunta difícil. ¿La temperatura es una propiedad extensiva o intensiva? Para eso primero me tendrían que decir qué es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Es transferencia de calor? No. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura. El calor es una energía en tránsito. Solo ocurre cuando yo tengo una diferencia de temperaturas entre un sistema y sus alrededores. Ahí, en este caso, vamos a suponer que el sistema no se encontrara aislado. O sea, voy a eliminar la pared adiabática que tiene. Y de paso me chingué al sistema, pero no se fijen, ahorita lo volvemos a reconstruir. Vamos a suponer que el sistema está formado por partículas de aire. Ajá. Aire que se encuentra dentro de un globo, de un pistón, de lo que sea. Y ese aire tiene una temperatura superior a la temperatura de los alrededores. Otra vez, como T1 es mayor que T2, yo voy a tener una transferencia de calor, la voy a llamar Q, del sistema hacia los alrededores. Ajá. Si yo no tengo diferencia de temperaturas, entonces no puedo tener calor, no puedo tener esta energía en tránsito. De hecho, el calor solo existe como una energía en tránsito. Yo no puedo hablar de que el calor se encuentre contenido en el sistema. Sí tengo una energía que está asociada intrínsecamente al sistema, pero no se llama calor, se llama energía interna. Ahora, ¿qué es lo que me define a la energía interna? Voy a pensar otra vez en el sistema como esta pecera que tiene aire en su interior. ¿Están de acuerdo en que las moléculas de aire se mueven libremente al interior del receptáculo, ¿no? Cada una de ellas se mueve con cierta energía cinética. ¿Que de qué depende la energía cinética? Depende ¿de qué cosa? Un medio de la masa, en este caso es la masa de la molécula, por el cuadrado de su velocidad, ¿no? Cada partícula de aire, cada molécula tiene asociada cierta cantidad de energía cinética. El conjunto de esas energías cinéticas de todas las partículas es lo que yo conozco como energía interna. Tiene unidades de energía. Ajá. Ahora, si este sistema además se encuentra situado 200 metros por encima del nivel del suelo, también tiene asociada cierta energía potencial. Entonces, esa energía interna es el promedio, digamos, o es la suma más bien, de las energías cinéticas propias de cada partícula y la energía potencial asociada a ese sistema que se encuentra 200 metros por encima del nivel del suelo. ¿Ah? Eso tiene unidades de energía, la energía interna, y en general se denota como U en la termodinámica. ¿Ah? Pero esas partículas que están ahí en el sistema, todo el tiempo están colisionando entre ellas, están transfiriéndose cantidad de movimiento. Hay algunas que son
partículas muy rápidas, tienen una elevada energía cinética, y hay otras que tienen, que son lentas, se están moviendo de forma perezosa, tienen asociada una baja energía cinética. Pero ¿qué pasa en el momento en el que las rápidas colisionan con las perezosas? Van a comunicar parte de su momento lineal, entonces las energías se van a equilibrar. Va a llegar el momento en el que todas las partículas del sistema tengan aproximadamente la misma energía cinética, o tengan aproximadamente la misma cantidad de momento lineal, ¿ok? A ese promedio de energía es a lo que yo conozco como temperatura. Vamos a ver una definición alternativa de la temperatura que tiene que ver con la ley de Boyle, tiene que ver con cuál es la cantidad que hace que la isoterma tenga un comportamiento hiperbólico, pero eso lo voy a ver hasta la siguiente clase. Ahorita, de momento, de forma intuitiva, quiero que pensemos en la temperatura de esa forma, como el promedio de la energía cinética de las partículas que componen al sistema, ¿ok? Ahora, la pregunta era si la temperatura es una cantidad o una propiedad intensiva o extensiva del sistema. Vamos a regresarnos a mi dibujito. Vamos a pensar que el sistema tenga 1 metro cúbico de volumen. Si yo mido la temperatura en todo el volumen o la mido nada más en esta pequeña porción del sistema, ¿vería diferencias en la medición de la temperatura? No. Vería que la temperatura es la misma. No, porque es un promedio. Así es. O sea que la temperatura tiene que ser una cantidad intensiva del sistema. No importa bajo qué cantidad de masa yo la esté midiendo, el valor de temperatura o el promedio del momento lineal de las partículas tiene que ser el mismo. Entonces, la temperatura tiene que ser una propiedad intensiva. Pero les voy a complicar más la cosa. Vamos a regresarnos al sistema y vamos a eliminar a las partículas de él. ¿Cuál sería la temperatura del sistema si yo no tengo partículas? Nula. No tiene que haber temperatura, sería una temperatura nula. Por definición, esa temperatura es de 0 Kelvin. O sea que yo necesito de un componente material en el sistema para que yo pueda hacer el efecto de medir la temperatura, porque acuérdense, la temperatura es un reflejo de la cantidad de movimiento que tienen las partículas en el sistema. O sea que si no tengo sistema, si no tengo partículas, entonces tampoco tengo temperatura. O sea que depende de la masa la temperatura, ¿o no? Pues sí, bueno. En principio, la temperatura tendría que ser una propiedad intensiva, pero yo siempre la voy a modelar como una propiedad Extensiva. ¿Qué dije? No, en principio la temperatura tendría que ser una cantidad extensiva o una propiedad extensiva, pero por conveniencia yo siempre la voy a manejar como una propiedad intensiva, ¿vale? Porque en general la termodinámica tiene que ver con un sistema. O sea, si yo tengo ausencia de partículas, entonces tampoco tengo sistema. Para hablar de temperatura, tengo que referirme a ella como una propiedad intensiva. ¿Va? Eso es la temperatura. ¿Qué es la presión? Voy a regresarme a mi dibujito y otra vez lo voy a llenar de partículas. ¿Qué es la presión, chicos? Es la fuerza aplicada en un área. En una unidad de superficie, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto en el sistema que yo estoy viendo? El globito, el pistón o lo que sea. Cada molécula del aire, como les decía, tiene asociada cierta cantidad de momento, un momento lineal. A la hora que esa partícula impacte sobre las paredes del recipiente, está ejerciendo una fuerza, está transfiriendo al recipiente su cantidad de momento, ¿no? O su cantidad de movimiento. Ahora, no es una partícula quien está impactando sobre las paredes del recipiente, son todas las partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Eso hace que continuamente el recipiente
esté recibiendo energía también por concepto de las colisiones. Si eso yo lo viera en términos de un globito, vería que el globito tiende a expandirse simplemente por la transmisión del momento entre las partículas y las paredes del globo. Ajá. Eso es a lo que yo voy a llamar presión. Es la fuerza ejercida por el sistema hacia el contenedor, hacia la parte que lo está conteniendo. Ajá. Nuevamente, si yo midiera a la presión en cualquier parte del sistema, vería que tiene un valor constante, siempre y cuando el sistema se mantenga aislado térmicamente, ¿no? O sea, si le empiezo a meter calor y cosas así, entonces ya estoy modificando las condiciones de presión del sistema. Pero vamos a pensar en un momento en el tiempo, en un instante en el tiempo, en el que el sistema tiene propiedades homogéneas. Podría ver que, no importando cuál sea la parte del sistema que yo esté midiendo, vería que tiene el mismo valor de presión. O sea que la presión sería una cantidad o una propiedad intensiva o extensiva. Intensiva. Intensiva, ¿no? Intensiva otra vez, pero aplica el mismo juego que con la temperatura. ¿Qué pasa si yo no tengo partículas en el sistema? ¿Puedo tener presión? No, ya no. No. Estaría hablando de un estado de vacío perfecto o de vacío absoluto. O sea, sí tendría una presión, pero sería una presión negativa, ¿no? Ahora los alrededores estarían ejerciendo presión sobre el sistema porque el sistema no contiene partículas. Entonces también hace falta que haya masa o que haya materia para que yo pueda verificar el fenómeno de la presión. O sea, la presión también tendría que ser una cantidad extensiva, pero me conviene modelarla como una propiedad intensiva. ¿Sale? Ahora, como bien me dijeron, la presión tiene dimensiones de una fuerza por una unidad de superficie, ¿no? Fuerza entre área. Las dimensiones de eso, si yo sé que la fuerza en el sistema internacional tiene unidades de Newton y el área tiene unidades de metro cuadrado, yo defino una cantidad que define a la presión y eso lo conozco como un Pascual Boing, ¿no? Un Pascal. En honor al físico Blaise Pascal. ¿Qué dispositivos conocen para medir la presión de un sistema? Acuérdense que si no interactúan conmigo, chicos, la clase les va a parecer mortalmente aburrida. En cualquier momento ustedes pueden abrir el micrófono y participar conmigo y con sus compañeros. Se va a volver una clase más amena. ¿Ah? ¿Un barómetro? Un barómetro es un instrumento que me sirve para medir la presión atmosférica. Yo no puedo medir con un barómetro la presión en las llantas de mi coche. Para eso se emplea otro instrumento que comúnmente le llaman calibrador, ahí los chalanes de la gasolinería, pero correctamente se llama manómetro. Ajá. Para medir la presión de un sistema se utiliza el manómetro, para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro. Vámonos aquí a su blog de notas del curso. ¿Ya se pusieron a revisar estos materiales, chicos? Traten de cada clase estar revisando qué de la biblioteca de contenido se relaciona con lo que estemos exponiendo. Por ejemplo, aquí, en el primer tema de la biblioteca de contenido, les expongo de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Esta es la tabla de unidades fundamentales del sistema internacional. Este dibujito de aquí abajo es el espectro de emisión y absorción, que se relaciona con la definición de cantidades como el metro, la unidad de tiempo que es el segundo, etc. Este es el barómetro que les dice su compañero. Se utiliza para medir la presión barométrica o presión atmosférica. De hecho, la presión atmosférica
de la altura. ¿Es una cantidad variable o constante? Por ejemplo, si ustedes están en un laboratorio, ¿siempre van a tener la misma presión barométrica o la misma presión atmosférica? La respuesta es no. Si la presión fuera constante, entonces no tendríamos el fenómeno del clima. ¿Cómo describen, por ejemplo, los meteorólogos cuando va a caer una tormenta? Dicen que es un sistema de baja presión, ¿no? Eso quiere decir que la presión barométrica es una cantidad variable. Sí depende de la altura, pero a través o a lo largo del día se ve modificada sustancialmente. Siempre en la noche yo voy a tener un descenso en la presión atmosférica y cuando tenga el momento de máxima irradiación solar, voy a tener un estado de alta presión atmosférica. ¿Por qué? Porque presión y temperatura dependen, son mutuamente dependientes, ¿no? Dependen de la cantidad de energía que tiene el sistema, ¿no? Si yo incremento la temperatura de un sistema, también estoy incrementando la presión. Entonces, si durante el día el sol está calentando rico aquí, quiere decir que está incrementando el momento lineal de las moléculas que contiene la atmósfera, ¿no? Entonces, se incrementa la temperatura, también se tiene que incrementar la presión. Durante la noche la temperatura empieza a disminuir, ya no tenemos irradiación solar. Eso quiere decir que la presión atmosférica también tiene que disminuir, ¿va? Ok, en cualquier laboratorio siempre se tiene que reportar cuál es la presión barométrica a la cual se llevó a cabo un experimento. Es una de las cantidades más importantes a reportar, ¿va? Y algo que les va a parecer curioso, también se tiene que reportar la aceleración gravitacional. ¿La aceleración gravitacional es una constante o es una variable en la Tierra? Una constante, ¿no? Una constante, ¿no? Es una constante a nivel del mar. Ese valor que nosotros estamos acostumbrados a tratar de 9.81 metros por segundo cuadrado, solo ocurre a nivel del mar. Conforme crecemos en altura, crecemos la altitud del lugar donde estamos, el valor de la aceleración gravitacional también va a disminuir. De hecho, esto es una consecuencia relativista, ¿no? Acuérdense que la gravedad depende de la masa, ¿no? Y conforme se incrementa la altura, entonces también disminuye el valor de la aceleración gravitacional. Entonces, no es lo mismo estar trabajando en un laboratorio en Nueva York, que se encuentra a nivel del mar, que en un laboratorio aquí en la Ciudad de México, donde sí es ligeramente diferente el valor de la aceleración gravitacional. Entonces, también se tiene que medir en cada laboratorio y también se tiene que reportar en el momento en el que uno describe un experimento. ¿Ah? Ok, no sé por qué les decía eso, pero tiene sentido. ¿Por qué se los decía? Ah, por la cuestión de qué es un barómetro, ¿no? Ese barómetro lo tengo aquí arribita, pero déjenme empezar la discusión con el manómetro. Les decía, el manómetro es un artefacto que se utiliza para medir la presión en un sistema. Ajá. Hay dos tipos de manómetros. Uno se llama de tubo cerrado, que es el que tengo a la izquierda, aquí, y el otro se conoce como manómetro de tubo abierto. La diferencia estriba en esta parte del sistema, fíjense. Aquí esto es un tubito de vidrio que tiene un vacío, se encuentra cerrado, el tubito de vidrio se encuentra cerrado. Mientras que aquí es un tubo de vidrio, pero que está abierto a la atmósfera. Este es el manómetro de tubo abierto. Se utilizan para diferentes cosas. Vamos a pensar que el gas que yo tengo aquí en el interior del sistema tiene una presión superior a la atmósfera. ¿Qué pasaría si yo empleara un manómetro de tubo abierto para medir la presión de ese gas, cuya presión es mayor que la atmosférica? Por cierto que la parte oscura es mercurio. ¿Qué? Se le sale el mercurio, ¿no? Exactamente, sería así como si ustedes soplaran a través de un popote que contiene agua. Pues esa agua le va a caer a su compañero que se encuentre al lado, ¿no? O sea, si la presión es mayor que la atmosférica, el gas va a tender a expandirse y va a empujar al mercurio que se encuentra aquí en este tubo. Va a llegar el momento en el que la presión del gas sea la suficiente como para desplazar al mercurio, porque se encuentra abierto, y el mercurio se empezaría
a derramar por la parte abierta del tubo, ¿no? Entonces, el manómetro de tubo abierto se tiene que emplear cuando la presión del gas en el sistema sea inferior a la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Ahora yo voy a tener que la presión atmosférica está incidiendo sobre la parte abierta del tubo, está incidiendo sobre esta parte, ¿no? O sea que va a empezar a empujar al fluido hacia el interior del matraz que contiene el gas. Pero el mercurio se puede desbordar ahora hacia donde está el gas contenido. Llegará el Sí, no. momento en el que no, porque el gas tiene también asociada cierta presión. Va a llegar el momento en el que las presiones atmosféricas y del gas se igualen y confinen al mercurio en la parte del tubo en la que yo puedo medir esta altura. Esta altura es lo que yo relaciono directamente con la lectura de la presión, ¿va? Vamos a ver cómo opera el de tubo cerrado. Ahora, el gas tiene una presión superior a la de la atmósfera, ¿no? Va a empezar a hacer que el mercurio se desplace hasta acá. ¿Pero hasta dónde? Va a llegar el momento en el que la presión se contraponga con esta presión del vacío que yo tengo aquí, entonces se va a equilibrar el sistema. Entonces, un manómetro de tubo cerrado se utiliza cuando la presión del gas es menor que la presión atmosférica. Y un manómetro de tubo abierto se utiliza cuando la presión del gas es mayor. A ver, espérenme. No, esto está mal. Al revés. Sí, pero es que está mal el dibujito. Dice que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. Ahí veríamos que el mercurio se desborda, ¿no? No. En general, el tubo abierto se utiliza cuando la presión del sistema es menor que la presión atmosférica. Y el de tubo cerrado se utiliza cuando la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. ¿Ah? Que de hecho, el de tubo cerrado también serviría en el caso contrario, porque vean, si la presión del gas es menor que la atmosférica, entonces vería que el mercurio empieza a fluir hacia el matraz que contiene al gas, ¿no? Pero va a llegar el momento en el que tenga que contrarrestar a esta presión de vacío que está aquí. Es así como cuando ustedes tienen un popote, ¿no? Y lo ponen ahí adentro del chesco y le tapan una de las orillas. Van a ejercer una presión de vacío que va desde esta parte hacia el líquido, ¿no? Y esa presión de vacío es suficiente como para mantener ahí al líquido. Entonces, depende de la presión que tengamos en el sistema, de si es mayor atmosférica, es el tipo de manómetro que podemos emplear. Desde luego que el calibrador que utilizan en la gasolinería no es un sistema de este tipo, es un sistema totalmente mecánico, pero finalmente también podemos tener una traducción de qué tanto se desplaza, por ejemplo, un émbolo con qué tanta presión tenemos al interior de una llanta. Ahora, algo que es bien importante para nuestro curso es definir a la presión barométrica y manométrica. Como les decía, la presión... Espérenme tantito. Ay. No quiero. Como les decía, la presión de un sistema se conoce como presión manométrica y la presión ambiental se conoce como presión barométrica. ¿Ok? Entonces, la presión total de un sistema, hay veces que se denota con un subíndice, es la suma de las presiones manométricas. ¡Ay! ¡Ah! La presión manométrica más la presión barométrica. Ahora, ¿qué se utiliza para medir la presión barométrica? Esto es bien importante, ¿eh? O sea, vamos a pensar nuevamente que yo tengo un sistema, este sistemita de aquí, en el que yo con un manómetro estoy midiendo una presión de
Una atmósfera. Vamos a ponerlo en unidades de atmósfera. ¿Cuál será la presión del sistema si la presión manométrica es de una atmósfera y me encuentro a nivel del mar? No sé, a ver. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la presión total del sistema? Si me encuentro a nivel del mar y el manómetro me está dando una lectura de una atmósfera. 2 atmósferas. Exactamente. Acuérdense que la suma de presiones manométrica y barométrica es lo que me da la presión total. Entonces, la presión total del sistema va a ser en este caso igual a 2 atmósferas. Para todos los cálculos en termodinámica, tenemos que considerar la presión total del sistema, no la presión manométrica. ¿Va? Si les quedó claro esto, les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, vamos a pensar en un cilindro de gas del que se alimenta la estufa. Yo le dejo la llave abierta ahí en mi azotea. ¿Puede escapar totalmente el gas del cilindro? Es decir, ¿el cilindro se va a vaciar? ¿Cómo de qué sentido? ¿Solo por Ajá. la llave? Yo le y abro ya? la pinche llave. Dejo que se escape. Total, me sobra el dinero para comprar gas. No me importa. Tampoco me importa el efecto invernadero. Entonces lo dejo que se escape hacia la atmósfera. Eventualmente se va a acabar el cilindro. Bueno, se va a acabar el gas que sale de ahí. Pero eso significa que el cilindro se encuentra vacío. No, no necesariamente. No. Perfecto. Porque realmente salió la presión que no podía contener tanto ¿cómo se llama? Esa madre. En efecto, o sea, el gas se va a escapar del cilindro en tanto yo tenga una diferencia de presiones entre el sistema y los alrededores. Siempre que la presión en el cilindro sea superior a la presión barométrica, el gas va a fluir desde el cilindro hacia los alrededores. Ajá. Pero va a llegar el momento en el que la presión barométrica se equilibre con la presión del gas, con la presión del cilindro. Ajá. A nivel del mar, cuando se alcance la presión en el interior del cilindro de una atmósfera, ya no va a fluir más gas del interior hacia el exterior. O sea, yo voy a seguir teniendo gas dentro del cilindro a una presión de una atmósfera. ¿Por qué no fluye? Porque las presiones se encuentran equilibradas. Ajá. De hecho, es la diferencia de presiones lo que me puede servir para producir un trabajo. Si yo pusiera en la línea del tanque de gas un reiletito, vería que mientras el gas esté fluyendo, el reiletito se va a estar moviendo, ¿no? Yo lo podría aprovechar eso para generar un trabajo. Por ejemplo, en una turbina, en un aerogenerador, en un eso lo conecto a un foquito y verían que el foquito prende, ¿no? Es la diferencia de presiones la que me constituye un trabajo. El trabajo es también una energía en tránsito, así como ocurría con el calor, que se verificaba siempre que yo tuviera diferencias de temperatura. Siempre que yo tenga diferencias de presión, voy a tener también que el sistema y los alrededores intercambian energía, pero ya no en la forma de calor, ahora lo van a hacer en la forma de trabajo. Entonces, al final del proceso, en el que estoy llegando a un estado de equilibrio, en el que la presión adentro del gas es de una atmósfera, de igual forma que ocurre con la presión barométrica, ya no voy a tener diferencia de presiones, por lo tanto ya tampoco puedo tener flujo y por lo tanto tampoco puedo tener trabajo. ¿Va? ¿Está claro ahí? Sí. Bueno. Ok. Ahora vamos a regresar a mi dibujito del barómetro para que les diga cómo opera esto de la medición de la presión atmosférica. Este es un artefacto diseñado por Evangelista Torricelli para medir la presión atmosférica y se llama barómetro de cubeta. Déjenme dibujárselos ahorita. Consiste simplemente en un recipiente en el que yo tengo cierta cantidad de mercurio y ahí voy a sumergir un tubito que se encuentra sellado en la parte superior, que también se encuentra lleno de mercurio. Ajá. Hagan de cuenta que el experimento consiste en que yo tengo el recipiente, es este, se encuentra lleno de mercurio.
El tubito también lo lleno de mercurio y con mucho cuidado y sobre todo muy en chinga, lo voy a voltear aquí sobre el recipiente. ¿Ah? ¿Con qué intención? Con la intención de que no se me desborde el mercurio simplemente hacia el resto del mercurio que contiene el recipiente. Si lo hago suficientemente rápido, esta parte superior que se encuentra sellada, el mercurio va a tender a caerse por efecto de su masa, ¿no? Es atraído hacia el centro de la Tierra. Pero ese peso o esa fuerza que hace que el mercurio descienda se va a ver compensada con el vacío que se va a generar aquí en la parte superior del recipiente. Va a llegar el momento en el que la presión de vacío o de succión contrarreste el peso del mercurio que tiende a hacer que caiga hacia el resto del mercurio. Ajá. En el momento en el que se equilibren esas dos presiones, es que yo puedo medir a la presión barométrica. Pero déjenme pintárselos. Ya. Ahí está. Veamos. Tengo aquí el recipiente. Ahí sumergí mercurio. Acuérdense que el mercurio se encuentra en fase líquida en condiciones normales de presión y temperatura. E hice la operación lo suficientemente en chinga como para que el mercurio no se derramara hacia el recipiente. Entonces tengo aquí cierta altura de mercurio. ¿Ah? Y aquí yo tengo una cantidad de volumen que no se encuentra ocupada por aire ni nada. De hecho, se encuentra al vacío y ese vacío es lo que se encarga de hacer que el mercurio no se desborde hacia el recipiente. ¿Ah? Ahora, la diferencia de alturas que yo mido en el recipiente en la superficie del mercurio con respecto del mercurio que aún se encuentra contenido dentro de ese tubito, es lo que yo voy a medir como la presión barométrica. A nivel del mar, esta altura corresponde a 760 milímetros de mercurio. Esa cantidad es casi equivalente a una unidad de presión que se conoce como torr. ¿Ah? O sea, podría yo decir que esto equivale casi a 760 torr. Esto es uno de los pocos casos en los que el nombre de la unidad se denota con una letra minúscula. Y es porque para hablar de la unidad tenemos que escribir completa la palabra de torr. O sea, no es una abreviatura como una K mayúscula en el caso del Kelvin, ¿no? Entonces, por eso es que lo ponemos como un conjunto de minúsculas. De hecho, 1 milímetro de mercurio no es exactamente un torr. Ahí les va el factor de conversión. 1 milímetro de mercurio es igual a 1.0, déjenme ver, son 6 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142 torr. $142 torr. ¿Va que va? Ahora, ¿por qué esta lectura de 760 milímetros de mercurio me da la presión que tiene el sistema? Para eso primero tendría que regresar a la definición de presión. Me había dicho su compañero que la presión se puede entender como una fuerza aplicada sobre la unidad de superficie, ¿no? En este caso es el metro cuadrado. Vamos a pensar que la atmósfera, el peso del aire que está encima de este sistema, está ejerciendo una fuerza en este sentido. Está haciendo que el mercurio líquido aquí mantenga la horizontal, lo está empujando. Ajá. Podríamos pensar que el peso de ese aire tiene que ver entonces, o más bien la fuerza ejercida por ese aire tiene que ver con su peso. Podríamos reemplazar a esa... esto está mal porque no tendría que ser la N de... Bueno, lo voy a cambiar esto por fuerza
entre área. Las unidades son lo que les había pintado, ¿no? El newton sobre el metro cuadrado. Pero esa fuerza yo la puedo entender en términos del peso. Sería la masa multiplicada por la aceleración gravitacional y eso sigue estando dividido por el área. Ajá. Quiero meter la densidad a la ecuación con la intención de que yo haga una nueva formulación de las unidades que me den lo mismo. O sea, quiero meter a la densidad aquí y eliminar a la masa. ¿Qué unidades tiene la densidad? ¿Se acuerdan que la densidad es masa sobre volumen, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y están de acuerdo que el volumen es igual al área transversal por la altura que tenga un objeto, ¿no? De hecho, yo a esos 760 milímetros de mercurio los voy a denotar como la altura H. Entonces, si yo conozco el área transversal que tiene este tubito en el barómetro y lo multiplico por la altura, ya tendría el volumen que tiene el mercurio dentro del sistema. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. voy a meter al volumen y a la altura a esta definición de presión y vamos a ver qué ocurre. O sea, la expresión me quedaría como mg entre A, pero m se puede poner en términos de la densidad multiplicada por la masa, esto que multiplica a el área transversal, esto multiplica a la altura y esto multiplica a la aceleración gravitacional, ¿no? Y está dividido todavía entre el área transversal que tiene el tubito. De aquí, área con área pelas. Y esto me quedaría nada más como... Ah, espérenme. Aquí la masa también se sale de la ecuación porque ya la estoy incluyendo en la densidad, ¿no? Ajá. Y entonces esto me quedaría nada más como la densidad por la altura del tubito, o más bien la altura del mercurio en el tubito, y la aceleración gravitacional. Ajá. Esto de aquí se conoce como presión hidrostática. Lo voy a escribir con el texto mejor. Ajá. La presión hidrostática tiene que ver con el peso que tiene esa columna de mercurio ejercida sobre la cubeta. Ahora, ¿dónde está lo bonito de este desarrollo? El experimento que hizo este Torricelli fue pensar del modo que sigue. Él pensó que la fuerza ejercida por la atmósfera sobre el mercurio que se encuentra en el recipiente tiene que ser perfectamente equivalente, dado que el sistema se encuentra en equilibrio, con la presión ejercida o la fuerza ejercida por todo este mercurio que se encuentra arriba en el tubito. O sea, el peso que tiene el mercurio en el tubito tiene que estar ejerciendo exactamente la misma fuerza sobre este punto. Vamos a poner que es el punto 1, que la atmósfera sobre este otro punto que le vamos a llamar punto 2. ¿Ah? Como el sistema está en equilibrio, la fuerza que siente el punto 1 tiene que ser idéntica a la fuerza que siente el punto 2. ¿Va? O sea que yo puedo decir que... ¡Ah! Esta cosa no se mueve conforme yo quiero. Yo puedo decir que la presión... en el punto 2, que es la presión atmosférica y es lo que yo quiero conocer, tiene que ser igual a la presión hidrostática sobre el punto 1. O sea que tiene que ser igual a la densidad ¿de quién? Del mercurio por la altura que tiene esa columna por la aceleración gravitacional. Vamos a
reemplazar esto por las cantidades. ¿Cuál es la densidad del mercurio? Si trabajamos en sistema internacional, pesa algo así como 13,000 kilogramos por cada metro cúbico. Déjenme ver, aquí tengo el dato justo. La densidad del mercurio es de 13,000. Lo voy a poner aquí como un cuadro de texto mejor. Es de 13,595. Ajá. 94, 95. Yo le voy a poner 95. Son kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Experimentalmente les decía, se sabe que la altura que se alcanza en la columna de mercurio es de 760 milímetros de mercurio. Y si lo expreso en metros, eso quedaría como 0.76, 160 metros, ¿no? Y por último, la aceleración gravitacional, que a nivel del mar tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Esto qué les da? Ya traen todo su calculadora científica, ¿verdad? Me dio algo raro, déjeme hacer de nuevo la ecuación. A ver, chequenlo. Vamos a hacer mientras el análisis dimensional. La densidad tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico, masa sobre volumen. La longitud tiene unidades de metros lineales y la aceleración gravitacional tiene unidades de metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces aquí me quedaría un metro cuadrado, pero se eliminan con este metro cúbico de acá. Y tendría entonces... chirrión, espérenme, algo anda mal. Metro cúbico. Me quedarían unidades de kilogramo. Algo está mal aquí. ¿Qué es lo que está mal? Kilogramo por metro cúbico está bien. 760.76 metros. Y metros sobre segundo cuadrado. Está bien. Ya, lo que se me está pasando es tal vez hacer la ley del sándwich. De modo que aquí me quedarían unidades de... Algo me salió mal, pero el chiste es que esto tiene que tener unidades de kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado, entre metro cuadrado. Y esto es lo que finalmente se reduce a pensar que yo tengo un newton por un metro cuadrado. Y esto es a lo que yo llamo un pascal, ¿no? Algo no anda bien en el proceso. Ya sé. Lo que pasa es que tendría que hablar de las dimensiones desde esta otra formulación. Aquí sí tendría que comportarse perfectamente esto de que debajo me quede metros cuadrados y todo lo demás. Pero bueno. No, está bien, profe, que quede kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, porque a la hora de que, digamos, quita el metro que tiene el newton incluido. Sí es cierto, sí es cierto. Ok, sí, tiene razón su compañero. O sea, lo que me está diciendo su compañero es que puedo agrupar este kilogramo metro por segundo cuadrado y ahí está el newton, ¿no? Y luego un metro lineal de acá se va con el... Entonces me quedaría ahí un metro cuadrado y cámara. Ya llegué, sí, tienen razón. Sí. Es correcto, ¿no? Ok, ahorita lo que me interesa es el valor numérico de esto, de esta expresioncita. ¿Cuál era? 101.358. 101.358.
8, ¿punto qué? Punto 882. Punto 8. Ajá. Esto tendría unidades entonces de Newton por metro cuadrado. Voy a decir que tiene unidades de pascales. ¿Va? Esa es la presión atmosférica a nivel del mar. 101.358 kilopascales o 101.358.8 pascales. Como pueden ver, el pascal es una unidad muy pequeñita. Nada más déjenme pintarles aquí el resto de ¿qué diablos fue lo que ocurrió? Ok. Déjenme pintarles aquí factores de conversión que nos van a ser muy útiles para seguir trabajando en el curso. Un bar es prácticamente equivalente a una atmósfera. Tiene un valor en pascales en el sistema internacional de 1 por 10 a la 5. Pascales. Casi siempre en los libros de termodinámica van a ver que el valor está expresado en kilopascales. Entonces esto sería igual a 100 kilopascales aproximadamente, ¿no? Como es una unidad muy pequeña, casi siempre se habla de kilopascales. ¿Ok? Una atmósfera es igual a 1.0325 por 10 a la 5 pascales también. O sea que es igual a 101.3 o 325 kilopascales. Luego, una atmósfera es igual también a 1.0300, bueno, el mismo valor de arriba, 0.325 bares. Bar y atmósfera no tienen el mismo valor, pero para fines prácticos muchas veces los consideramos como idénticos. Entonces muchas veces decimos indistintamente que el agua ebulle a un bar de presión o a una atmósfera. No es del todo correcto, ¿va? De hecho, en general utilizamos la cantidad de atmósferas para definir las propiedades físicas de un sistema. O sea, hablamos del punto de ebullición y de fusión del agua en términos de atmósferas y no de bares. Los bares se ocupan para definir estados termodinámicos. Después vamos a ver qué es eso. Y por último, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y habíamos visto que para fines prácticos eso era idéntico que hablar de la cantidad torr, ¿no? Entonces, estos factores de conversión, por favor, ténganlos a la mano, chicos. Nos van a ser muy útiles para estar llevando a cabo nuestros desarrollos matemáticos. Profe. Sí, dígame. Pregunta. ¿Si es en la segunda conversión, si es 101 o es 103? A ver, espérame. En la segunda 103. es... En kilopascales. En kilopascales es 100 kilopascales. Pero abajo. En la segunda, donde dice una atmósfera, es 101.325 kilopascales. Ah, ok. ¿Ah? Gracias. Así es como se determina la presión barométrica. De hecho, me gustaría que hicieran una tarea. Hagan el cálculo para encontrar la equivalencia entre esos 760 milímetros de mercurio en metros de columna de agua. ¿Están de acuerdo en que si yo tengo un tubo lleno de agua, el peso que tenga esa agua sobre un punto, sobre el área transversal,
también tendría que estarme definiendo la cantidad de presión, ¿no? Y de hecho es muy usual en ingeniería. Toda la vida, ustedes como ingenieros biónicos van a estar lidiando con cosas como bombas, etcétera. ¿Y cómo se calcula la potencia de una bomba o cómo se presenta? Se presenta en metros de columna de agua. Eso se conoce como carga de la bomba. Ajá. Muchas veces los van a poner a calcular o necesitan conocer cuál es la carga de la bomba, es decir, cuál es la presión de metros de columna de agua que puede elevar la bomba. Y eso ustedes lo ven en el día con día. O sea, para subir agua de la cisterna al tinaco, necesitan una bomba, ¿no? ¿Cómo eligen la potencia de la bomba o la bomba adecuada? Necesitan ver el valor de metros de columna de agua que les va a decir qué tanto puede subir de agua a la bomba hacia el tinaco, ¿no? Entonces, la presión también podría expresarse no en milímetros de mercurio, sino en metros de columna de agua. Hagan la conversión de 760 milímetros de mercurio a metros de columna de agua. Ya me pueden ir adelantando por dónde va el resultado. Porque ¿qué es más denso, el mercurio o el agua? Mercurio. El mercurio. De hecho, es alrededor de 13 veces más denso que el agua, ¿no? O sea que yo voy a tener que, como el mercurio es más denso, voy a tener menor cantidad de mercurio para ejercer la misma fuerza en comparación con el agua. Por eso es que el agua no se utiliza para medir la presión barométrica, porque entonces estaría hablando de varios metros de columna de agua, pues ya no es útil en un laboratorio un dispositivo que sea tan grandote, ¿no? En cambio, si yo utilizo mercurio, pues fácilmente eso lo puedo tener implementado en un barómetro de cubeta. ¿Ah? Pero hagan el cálculo y con eso empezamos la siguiente clase. ¿Dudas acerca de la tarea o de todo lo demás? ¿Puede repetir la tarea? Cálculo por encontrar. No. Tienen que establecer cuál es la equivalencia de 760 milímetros de mercurio a metros de columna de agua. O sea, ¿cuánto valen cuánto vale una atmósfera? Que serían los 760 milímetros de mercurio en metros de columna de agua. ¿Va? Por ahí les va a ser muy útil el valor de la densidad del agua, que ¿cuál es? 1. Eso se llama densidad relativa, es adimensional, pero en unidades del sistema internacional sería de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y el valor de la densidad del mercurio en sistema internacional ya lo tienen. Es algo así como 13.500 kilogramos por metro cúbico. ¿Va? Les van a ser útiles esas cantidades para que lleven a cabo la conversión de unidades. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo bien? Todo bien, Ok. profe. Profe. Bueno, entonces aquí lo dejamos, chicos. Nos vemos el día miércoles. ¿Va? Va. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen día. Coman rico. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hola, profe. Hasta luego.